Bueno, pues estamos en esta primera charla, en este primer meeting con profesionales del mundo del cómic aquí en España y hoy nos acompaña Santi Casas, que es uno de los iconos más importantes del cómic aquí en España y bueno, si quieres te dejo que te presentes y para que te conozcan un poco mejor. Muchas gracias, Raúl. Lo de icono ha sonado súper épico. Yo diría que uno más de los profesionales que más o menos los Ujú. TVOs de los cómics. A ver, yo compagino mi carrera profesional saltando siempre entre el cómic, la ilustración, el arte conceptual para producciones, sobre todo videojuegos, juegos de mesa. Es decir, soy un poco un todoterreno. Ujú. Entonces, mi amor siempre es el cómic, fue la semillita, es el culpable de que dibuje, fue lo que me introdució en este mundo y a partir de ahí, un poco como lengua vehicular, fui descubriendo el resto de todo el panorama de la creación a través del dibujo, ¿no? Ujú. Y lo bueno que es el poder dibujar para tantos medios y para tantos proyectos diferentes. Un poco, esa es la suerte. Vale. Entonces, ya que has estado trabajando en tantos sitios diferentes y has abarcado mm, prácticamente todos los ámbitos, ¿no?, del dibujo, nos gustaría saber un poco cómo fueron un poco tus inicios, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue el punto ese en el que supongo que estudiante dijo, voy a dedicarme al dibujo y qué es lo que implica? Pues los primeros trabajos profesionales estuvieron vinculados sobre todo, o sea, lo que fue profesión, fueron encargos para libros de texto, Ujú. de esos tipos, los libros que tenemos de matemáticas, historia del arte, cositas así, que ya empecé a realizar en la facultad. De alguna manera yo sabía que la docencia iba a estar en mi vida en algún momento y siempre iba tonteando con eso. Pero no fue hasta que entré en Escola Joso, que fui alumno también, acabé Bellas Artes, entré en Escola Joso y ahí sí que entré en contacto con los profesionales. Un poco redirigí mi trayectoria de lo que sería el artista de galería, que es más o menos para lo que te preparan en Bellas Artes, para formación y educación, y allí conocí de verdad el sector profesional del mundo del cómic. Entonces, el tener profesores que estaban en primera línea me ayudó mucho a saber qué es lo que yo tenía que hacer para entrar en ese medio. Y fue mi tercera una de las que empecé a coger ya encargos profesionales que estaban mucho más vinculados al cómic y la ilustración. Primero echando un cable precisamente en producciones de incluso algún profesor que te dan una oportunidad para probarte, para saber si funcionabas bien allí. En la escuela siempre nos ayudó mucho a eso, a colocarnos, tanto a mí como a Dani Vendrell o a David López, que somos gente de la misma quinta Ujú. y que empezamos a dar los pasos a todos a la vez. Fue cuando montamos Icari Studio, que durante muchos años pues, era un poco la etiqueta que nos... El paraguas donde estábamos todos. Aunque éramos autores independientes, siempre que cogíamos un proyecto grande sabíamos que podíamos sacarlo adelante porque éramos unos cuantos remando. Ujú. Y fue sobre todo a través de la colección de cómo dibujar manga, que eran unos libros, habría varios con el mismo título, un título muy parecido. Sí, Eran sí. los Monster Book of Manga a nivel Sí, internacional, creo que que eran yo unos tengo todos. tochales blancos, eran libros mesita. Pues con los años nos hemos encontrado mucha gente que nos los iba incluso trayendo a los salones del... Y tienes esa especie como de mucho amor y vergüenza ajena porque son tus primeros trabajos. Era una editorial de aquí que trabajaba para editoriales americanas que hacían distribución mundial y entonces era un poco como que éramos forasteros haciendo manga en un momento en que todavía se hablaba mucho de esto, de si el manga iba a ser una moda. Estamos hablando de 2003, 2004 que empezó y el primer encargo así fuerte de estos libros fue de 2005-2006. Claro, ha llovido mucho. Han Sí. pasado 15 años Ujú. y ahora ya no se habla del manga como una moda pasajera, ni se habla de la industria del videojuego como una cosa extraña y que nos queda muy lejos, que eran un poco los objetivos que nosotros teníamos. Y aunque como la mayoría de gente, dimos los primeros pasos profesionales buscando los grandes mercados del momento, que eran Francia y Estados Unidos, y empezamos eso, a hacer los primeros pequeños trabajos para editoriales francesas. Estuvimos con Soleil un tiempo, no salió nada bien. El proyecto firmamos, hemos fallado y al final nunca se llegó a publicar en un momento muy convulso de la edición en Francia. Luego saltamos al mercado americano y estuvimos un tiempo, pues arrancamos con Marvel haciendo color, luego pasamos a DC. En DC estuvimos bastante tiempo también. Ahí hicimos un poco de todo, nos especializamos en color, trabajando en equipo
Y a nivel personal hice también dibujo y tintas, dibujé varios episodios de personajes de un nuevo universo que se inventaron que era Mekomi. Eran las figuras tipo Bisoujo del universo DC. Sí. Imaginaos, pues eso, todos los personajes de DC, pero en versión muy, muy cookie, femenina y ahí muy manguera. Y ahí estuve dibujando, pues eso, Supergirl, también hice Jade, que era como el Green Lantern de ese universo, y coloreamos pues, un montón de episodios de lo que luego fue la serie regular. Yo busqué trabajo en DC con muestras de Batman, pero ellos me dijeron, oye, ¿tú no eres uno de esos que hace esos libros de manga? Yo no lo llevaba ni en el portfolio. Y precisamente en Uy, el se acordó. cuando hice mi presentación de proyecto, los editores se interesaron, ¿no? Que eso lo suelen hacer, a ver quién es esta persona, qué trayectoria tiene. Y casualmente, en ese momento, uno de los editores, Benabernazi, con lo que sigo trabajando siempre que puedo, porque es de lo mejorcito que hay en la profesión, me dijo, oye, pero tú no tienes algo de manga. Es que tenemos aquí a Jim, que es otro editor, que está preparando esta línea. Y pues, bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer manga, pero en DC, y todo, la cosa como muy mezclada. Siempre he tenido la suerte de que en la mayoría de proyectos se podían mezclar las cosas que me gustan. O sea, trabajar en el cómic americano, pero con un rollo más oriental, fue casi un regalo. Cuando he hecho cosas para videojuegos, han estado vinculadas lo que estuve haciendo y todavía a veces con más tiempo, con un poco la licencia de Iron Maiden, que de repente es una de mis bandas preferidas de metal y se ponen a expandir licencia y uno de los productores con el que ya había hecho portadas también para Reino Unido y Estados Unidos se pone a trabajar con ellos y me llama para el videojuego y me llama para la promoción de la banda. Es como que vas juntando siempre, ¿no? Todos aquellos intereses. Cómic, ilustración, videojuegos, música y sobre todo el no cerrarse a nada, estar muy abierto a todo, con aquellos que colaboras, ser muy sincero, explicarles qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gustaría conseguir en la profesión, para los unos a los otros irse ayudando, ¿no? Y ir encontrando el camino. Que muchas veces es difícil llegar allí donde quieres y mucho más difícil mantenerte bien durante mucho tiempo en aquel lugar, ¿no? Porque a veces llegas a un sitio y dices, ostras, pues no, a lo mejor no era lo que yo quería o no me lo imaginaba así. O cuando llegas el mantenerte, ¿no? El saber que vas a tener que estar trabajando a ese nivel, a esa intensidad durante mucho tiempo. Y todo eso es lo que vas aprendiendo con los años de profesión. Sí, os he hecho un resumen que me he estirado un poco para ver, ¿no? Todos los palos. No. Porque además los proyectos te llevan los unos a los otros. Haces un proyecto así como de manga para DC y vienen la gente del Rage of Bahamut, es una licencia japonesa que tiene videojuego, luego sacaron el anime Sí, sí, sí. y también me contactaron a través de Debian porque habían visto mi trabajo en DC y me dijeron si quería hacer cartas con ellos. Fue como de, ostras, saltando de continente a continente, de proyecto en proyecto, precisamente porque de alguna manera continúas trabajando en aquello que te gusta y siempre enseñas aquello que te gusta, ¿no? Eres muy sincero con esto es lo que me gusta hacer y haces que la gente lo vea, que comunicas muy bien en ese sentido. Claro. Vaya chapa, ¿eh? No, no, no. Perfecto. O sea, porque al fin y al cabo el objetivo de esta charla es también que nuestros oyentes o la persona que esté viendo el vídeo pues aprenda, ¿no? De la experiencia de alguien que ya ha estado en el mundo profesional, ¿no? Pues, nos has hablado de Escuela Joso y justo lo siguiente que te iba a preguntar era un poco referente a tus estudios artísticos, ¿no? A lo mejor una persona que está terminando los estudios de secundaria y no sabe hacia dónde dirigirse porque le gusta dibujar, pero no lo ve claro. A veces los padres no están de acuerdo con este tipo de estudios porque no saben con certeza si esto te va a dar un trabajo. Entonces, explícanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en cuanto a estudios y a ver si así podemos acabar de informar. Yo pensaba que tras 20 años la cosa había cambiado, pero esas dudas siguen existiendo y son muy parecidas. Sí. Hace 20 años era muy difícil conocer la profesión. O tenías un pariente dibujante o realmente era una cosa totalmente alienígena. No había información, no hay el acceso a Internet que hay hoy en día, no podías ver lo que hacen los autores, lo que pasa en otros países. Era estar al día de la profesión era muy, muy grande. Y solamente con la experiencia, el contacto directo con profesionales, podías ir adquiriendo eso. Hoy en día eso sí que ha cambiado. Pero las dudas siguen existiendo, sobre todo porque no hay una formación específica que te guíe,
no hay una buena información, a veces incluso el propio profesorado no puede estar al día de todas las ofertas académicas, lo intentan, ¿no? Y hay muchos que aconsejan muy bien a sus estudiantes, pero a lo mejor otros no tienen esa buena suerte y aunque ellos tengan un interés enorme en el dibujo, a lo mejor en su instituto no hay nadie que tenga esa sensibilidad, ¿no? Y eso pues lo complica. Personalmente yo fui de los que, bueno, este es el que a este chico, pues mira, de la familia no se le daban los estudios, pues vaya estudiando. A mí me motivaron mucho, me empujaron prácticamente a que hiciese una carrera, entonces sí que escogí Bellas Artes porque era lo más afín. Derecho, aunque me la recomendaban, yo no me veía con eso. Entonces, en Bellas Artes, mi experiencia fue muy, muy mixta. Supongo como la mayoría de gente que ha pasado por Bellas Artes en Barcelona, una facultad que tiene historia por ser muy conceptual. Es una historia que a lo mejor la habéis escuchado repetida muchas veces. Bellas Artes es una asignatura, es una carrera que a mí me gustaría hacer con 60 años y cuando ya sepa qué profesional soy. Claro. Cuando pueda enfrentarme a qué es el concepto, cuál es el legado que puedo dejar, qué puedo cambiar con mi obra, porque el arte así en mayúsculas, su función va cambiando, ¿no? Y en la sociedad de hoy en día quizás es diferente. Y yo, en cambio, entré en Bellas Artes buscando que me enseñasen a pintar y a dibujar, porque hice la prueba de acceso con un bolivic. Así de limitado era. Pero supongo que me vieron muy ilusionado. Y llenaba el cupo de, uy, este es medio comiquero y trabaja con boli, déjalo pasar. Pero realmente no estaba preparado para hacer la prueba de acceso. Había mucha gente que llevaba años en academias, con preparación, tenían una percepción distinta de lo que era tanto la prueba de acceso como lo que iba a pasar en Bellas Artes. Cuando acabé Bellas Artes, pues a la vez lo compaginé pues, con el curso de formación, el CAP, que llamaban antes, que era el curso de capacitación para ser profesor, y pues eso también entré a hacer prácticas en institutos, veía que la docencia ya era algo que se me daba bien, o al menos disfrutaba mucho desde el instituto dando clases o ayudando en repaso, y era algo que siempre me había acompañado, y cuando hice la carrera pues también tiré con eso. Y también pues veía que me abría algunas ofertas profesionales, ¿no? que de alguna manera pues disfrutaba y me gustaban. Pero fue en un escolajoso donde todo explotó. Pegué un volantazo, ya cuando acabé la carrera dije, bueno, ahora ya he hecho todo lo que tenía pendiente con la sociedad y con la familia y con toda la gente que me pedía que hiciese una cosa respetable. Ahora voy a Joso, ¿no? Que era el típico chico que se presentaba a los concursos de los salones. Si alguien ve esta entrevista, o algunos, os supongo a lo mejor, vosotros, Esther o Raúl, habéis ido a los salones. Sí, Ya sí. te ponías ahí a dibujar un rato, pasabas un rato en un lugar que de alguna manera te hacía sentir cómodo porque hacías algo que te gustaba en un ambiente que te gustaba. Y a lo mejor tenías la suerte de ganar alguna de las convocatorias, un curso de verano. Yo por donde vivía no podía asistir. Entonces era de los que llamaba y decía, dale mi premio a otro niño que haya dibujado bien, porque no podía. Y realmente, hasta que no acabé la facultad, no pude tomármelo en serio. Entré en Art Graphic, que es un curso que hay de formación académica, y eso pues eso lo cambia todo. En Escuela Joso es una escuela hecha por profesionales para profesionales. El profesorado es todo de trinchera, es gente que está en primera línea, y el temario se va adaptando a la profesión año a año. A veces casi semana a semana, diría. Cuando nosotros, ahora ya que yo acabé el Art Graphic y ya me dejaron a dar talleres, me iban testeando, ¿no? José María, el Cap de Estudis, probablemente las personas que más ha hecho para la profesión durante todo el tiempo que ha trabajado en Escuela Joso. Ha ayudado mucha gente a orientarnos y a encontrar nuestro lugar en la profesión. A mí ya me vio y me dijo, vamos a probarte, que a lo mejor en clases funciona así. Y ya me engancharon. Desde entonces estoy trabajando con ellos y es quizá una de las mejores cosas que me ha pasado porque no solamente me convirtió en mejor profesional, sino que he tenido la suerte de trabajar con algunos alumnos que hoy en día son algunos de los mejores profesionales que podemos encontrarnos a nivel mundial. Y claro, se crea una conexión muy fuerte. Lo que os comentaba, si nosotros detectamos que Clip Studios está comiendo el pack Adobe a nivel de creación de cómic, lo llevamos a las aulas. Si vemos que Blender vuelve a coger fuerza en el 3D y fuimos los primeros en implementar ZBrush, pues ahora nos tocará hacer ZBrush y Blender, ¿no? Y nos será fácil cambiar el temario porque no dependemos de un temario oficial, sino que estamos respondiendo siempre a la profesión. Entonces, a diferencia de hoy en día sí que podemos encontrar los grados superiores, una buena continuidad al bachillerato artístico que también podemos encontrar ahora, ¿no? Todos aquellos que dibujan pueden encontrar ese camino por ahí.
pero falta la profesionalización y eso es lo que intentamos dar en Joso, ese contacto directo con lo que son las editoriales, las productoras, las desarrolladoras. Vale. Entonces, No sé si otro ah, resumen. en el caso que tú nos has explicado, has dicho que hiciste la carrera un poco como por presión no familiar, de decir, oye, haz algo que te dé cierto nivel de estudios, entonces luego ya entraste Y a... sobre todo porque y era lo único que parecía que podía estar relacionado, porque incluso lo que había de ilustración en Masá y todo eso, Mm, tampoco nadie me pudo orientar. En mi entorno no había nada que me ayudase y todo el mundo, como mucho, me dirigían a mejor Bellas Artes, mejor Bellas Artes. claro. Entonces, bueno, yo te quería consultar también. Hay gente que a lo mejor se encuentra en una situación monetaria que no le permite realizar una carrera y ya ha terminado el bachillerato artístico. Esas, los cursos que se ofrecen en la Escuela Joso, ¿crees que también sería una buena opción después del bachillerato intentar entrar o después de un grado superior más especializado? Bueno, En la escuela siempre le proponemos, o sea, nosotros decimos que la gente venga lo más formada posible. De hecho, esta es por decirlo así, una profesión de formación continua. claro. Continuamente aprendes nuevos programas, continuamente tienes que estar abierto a los cambios que puede haber a nivel tecnológico. Mm, Así que cuanto mejor formado vengas, mejor. Pero cada vez nos encontramos esta semana, este fin de semana, justo hemos terminado las pruebas de acceso para el curso de Graphic precisamente. mm, Hemos hecho unas 120, 130 pruebas aproximadamente de media eh, y muchísima gente venía ya directamente de bachillerato artístico. Se lo planteaban como la escuela como primera opción. ¿No? Muchas veces también en respuesta, pues eso, son cursos que a nivel de y la experiencia que se da son bastante económicos en comparación a otras cosas que podéis encontrar mm, aquí al menos en nuestro país y yo diría que a nivel internacional. Y también eso, ¿no? La media es cada vez más gente de bachillerato artístico, pero el grueso sigue siendo gente que sale precisamente de los módulos superiores de ilustración, módulos de superiores de cómic, mm, que vienen buscando esa especialización, ¿no? Se les hace muy corto y les falta ese contacto con la profesión. claro. Entonces, los cursos de la escuela ofertan un poco eso, ¿no? Son ese rescate. Ujú. Bueno, de hecho, bueno, no sé si tu caso fuiste algo similar, pero yo sí que cuando entré al curso de manga de fin de semana, sí que había justo terminado estudios de animación de grado superior y sí que es cierto que esos cursos te pueden llegar a ofrecer a nivel técnico, ¿no? O a nivel de dibujo, algo que puede hacerte mejorar, ¿no? Pero en cuanto a acercarte al mundo profesional, sí que es cierto que por lo menos mi experiencia personal con la escuela es que, no sé, el simple hecho de tener un profesor que esté trabajando en ello a día de hoy, ¿no? Ya te puede ayudar mucho a entender cómo es el panorama y sobre todo incluso a veces a acercarte, ¿no? Entonces, Por cómo se ha ido montando la estructura educativa, en lo que tú comentas, suele pasar mucho en lo que son pues no, enseñanza privada. sí, La enseñanza privada sí que trabaja mucho con profesional y meten mucho el profesional en el aula, en lo que es la formación reglada, pues a veces, pues eso, vienen con temarios que las aprobaciones de los temarios son muy lentas, no se pueden adaptar, no se pueden cambiar, el exacto. profesorado pues viene arrastrado, a veces no está necesariamente en su especialidad Ujú, y esto ya entra en quizá más personal, el cómo están organizados estos grados de arte, que siguen exactamente la misma organización carpetobetónica que podríamos tener pues de cualquier otro módulo superior, ujú, te obliga a hacer unas prácticas para obtener el título, un claro, título que no te van a pedir nunca en nuestra profesión, ¿vale? exacto. Pero pues en nuestra profesión te piden el portfolio, entonces estás obligado a hacer unas prácticas para conseguir un título que de verdad va a tener una valoración muy sui generis dentro de lo que es la profesión, Ujú, porque siempre se mide el portfolio. Y esas prácticas obligatorias muchas veces no hay suficientes empresas o no están organizadas como para que se puedan hacer prácticas de lo que nosotros hacemos, porque muchas veces se pide como práctica algo que es en realidad trabajo final. sí, Es por eso que en JOSO siempre tenemos la política de prácticas lo justo, siempre que sean por debajo de las 40 horas, que se puedan compatibilizar con el curso, que tengan un seguimiento exhaustivo y que nosotros veamos de lo que está, que se le enseña al alumno en caso de que no sean remuneradas y si no, siempre remuneradas. Hacemos muy pocas prácticas, hacemos convenios de colaboración con empresas. ujú,
porque hubo un cierto momento cuando ya se lanzaron a saco todos estos cursos de formación artística que empezamos a recibir llamadas de empresas que, oye, envíame chavales en prácticas. Claro. Nosotros dijimos, ¿por qué? No. Porque si no, no les vas a poder dar el título. Y ellos quieren el título. Y dijimos, no, es que nosotros no somos formación reglada. Nosotros no le hace falta hacer prácticas en empresa para tener nuestra titulación. No, no, están obligados, tienen que hacerla, nos tenéis que enviar gente. Se ponían con ese tono, ¿no? Y decimos, no, no, para nada. Somos muy conscientes de que muchas de estas empresas lo que pedían era pues, dibujantes en plantilla durante muy poco tiempo, pues, sin pagarles y haciendo un trabajo que muchas veces no era tanto de becario como si de arte final o de machaca. Claro. Una política, o al menos yo tengo una política bastante durilla con el tema este de cómo se está tramitando esta titulación y cómo luego se busca esta salida profesional. Vale. Bueno, entonces, desviando un poco el tema, que nos hemos ido así un poco por las ramas, y volviendo a ti, ¿no? Es muy común cuando estás empezando a dibujar, un tema muy frecuente es el tema del estilo, ¿no? Es algo que para mucha gente es un dolor de cabeza, ¿no? Y ocasionalmente el estilo se ve reflejado en uno mismo con los artistas profesionales que a ti te inspiran, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poco cuáles fueron esos artistas que a ti te inspiraron o tú crees que han influido en tu forma de dibujar. O sea, me pondría cultureta y diría que, o sea, siempre tengo la misma frase en la cabeza, ¿no? Que el estilo lo único que es la muestra de tus carencias. Claro. Básicamente, si no tuviésemos estilo sería porque haríamos lo que quisiésemos y como quisiésemos. Lo que pasa es que nos acabamos encasillando en ciertas cosas porque es aquello que sabemos hacer, es aquello que podemos hacer, ¿no? Yo no soy súper fan de lo de hablar de estilo. En cuanto a definirme a mí, en un estilo soy incapaz, porque me adapto mucho al proyecto y eso es otra de esas cosas que a veces me ha abierto muchas puertas y otras me las cierran, porque hay editores a los que les cuesta encasillarte en algo, es decir, ostras, ¿tú qué me puedes hacer de manera continuada? Y en cambio hay con otras productoras o eso, más empresas más de videojuegos o cosas así, que están súper contentos porque no les importa el proyecto donde esté, que saben que te vas a poder adaptar, ¿no? Que vas a ser un poco ese mercenario que sí, si le pides rollo en manga se adapta, si le pides americano se adapta, si le pones una cosa más BD, más cartoon. Yo sé que tengo mis limitaciones, pero intento tener un rango un poco amplio, ¿no? Desde lo que es más la ilustración fantástica clásica a luego un montón de influencias orientales y occidentales que más o menos salen y queda lo que vosotros decís, ¿no? Ese estilo. En cuanto a influencias principales, todo lo que hay por aquí, ¿no? Todo lo que hay por aquí más o menos a mano, al alcance, sobre todo en mis momentos formativos, pues a nivel de ilustración, los clásicos de la ilustración fantástica como Fraceta, todos los autores que trabajaban en TSR, lo que era quien gestionaba Dungeons and Dragons en ese momento, la mayoría de ilustradores que trabajaban para las compañías que hacían los libros, pues esas adaptaciones de Señores del Anillo, Dragonlance y todos esos, el Moors, todos junticos, pues eran como un gran pack. Y luego, toda la influencia oriental, que en mi caso, mucho antes que desde el manga directamente, pues ya venía tanto del anime como mucho, mucho, mucho de los videojuegos. Todo lo que era el elenco de ilustradores de SNK, Capcom, fueron una influencia muy bestia. Incluso a nivel de dibujantes de manga, algunos habían pasado precisamente por esas compañías primero o habían colaborado con ellos. Entonces me es muy difícil separar eso. Y luego, en cuanto a cómic americano, pues era un poco también todo lo que te iba llegando aquí, ¿no? En ese momento, todo lo que fueron los autores que crearon Image, se extendieron, por decirlo así, de las dos grandes, de Marvel y DC, y crearon Image. Y bueno, pues claro, en esa época estaban McFarlane, Campbell, toda esta gente, sobre todo Travis Charest, que también fueron como una influencia muy, muy bestia a los que nos queríamos dedicar a esto del dibujo de los cómics en ese momento. Lo ponemos todos en una Thermomix y salen, pues eso, sale el estilo, salen las influencias. Es un montón. Sí. Bueno, ahora que comentabas el tema de las compañías de fighting games, ¿no? Que era un poco como
ese acercamiento a estas ilustraciones de mangas aquí, ¿no? Que teníamos en España. Hace poco hicimos un artículo sobre Kinu Nishimura, bueno, una de las chicas que trabajaba con Akiman en Capcom, y nos queda un poco reciente, ¿no? Sí. Lo tenemos investigado. ¿Vale? Entonces, Claro, o sea, ahí hay una avalancha de autores, pero enorme, brutal, que han sido tremendamente, o sea, una influencia tremenda, pero ya no solamente a nivel de lo que pasaba en Japón, sino de lo que pasaba aquí. Muchos nos criamos en los salones recreativos y como no había monedicas, te pasabas el rato mirando las pantallas de carga claro, y lo que veías precisamente eran esas ilustraciones, ¿no? de Capcom, como iban pasando, sí. el Monster Mod, y ibas mirando esos dibujos. Luego con el tiempo descubres, ¿no? Que, ostras, mira, este tipo que estaba trabajando en el Princess Maker, que era lo primero que hacen de MSX, Sí. de creación de personaje y evolución, resulta que es uno de los principales animadores y diseñadores de personaje de Gainax, Sí, que sí, por sí. culpa suya, pues venga, tenemos los Daikon y eso abre la puerta a Gainax y, bueno, Evangelion y todo lo que viene detrás, ¿no? Y, o sea, son ilustradores que tenías una vida ya, una relación con ellos a través de los videojuegos. Sí, sí, así es. Bueno, volviendo al tema del cómic aquí en España, dentro de poco, por lo que tengo entendido, va a salir el tercer número de Planeta Manga. Es la revista formato Shonen Jump, ¿no? Que se ha traído aquí a España. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco cuál es tu trabajo dentro de la revista, cómo es tu experiencia trabajando para una revista así y, sobre todo, qué expectativas se tienen sobre lo que puede implicar, ¿no? Tener una revista como esta y cómo va a afectar al mundo del cómic profesional aquí en España. Es muy difícil, ¿no?, calcular cuál ha sido el impacto o cuál será el impacto de la revista, porque solamente con 3 números en el mercado es todo muy reciente. Se he colocado por aquí, Sí, sí. que se pudiesen ver. Y es difícil evaluarlo, pero creo que ayer o antes de ayer mirabas el top ventas en manga de Amazon España. Sí. El primero era el primer tomo de Planeta Manga, el segundo tomo de Planeta Manga, y el tercero en ventas, que estaba en preventa porque todavía no había salido, era el tercer tomo. Sí. Y claro, al menos puestos a evaluar el impacto, como mínimo sorprende, ¿no? Es un producto nacional, muy reciente, muy nuevo, con un montón de nuevos autores, porque hay un montón de jóvenes talentos ahí que bueno, yo creo que le van a dar la vuelta al mercado y van a coger esta ola que ha venido, propiciada sobre todo por los lectores que se han abierto de mente y se ha dejado un poco atrás eso de si no es japonés no me mola, y se están dejando llevar por las historias y por nuevos autores, descubren nuevos estilos en la revista y supongo que la primera evaluación que puedo hacer es esa, ¿no? Es decir, esto es genial porque ha dado voz a un montón de nuevos autores. Las revistas de cómics se habían perdido en este país hace mucho tiempo y ha venido Planeta Manga a dar esa oportunidad a toda la gente que se quiere dedicar a la narrativa en cómic, ¿no? Aquí. Y eso es brutal, que vuelva a existir algo así. Sí. A nivel personal, me ha dado la oportunidad de volver al manga y además volver en un formato que me gusta mucho, que son las historias cortas. Y que es lo otro también bueno que tiene la revista, ¿no? Que compagina los shots con las series regulares. De manera que si coges una revista suelta, sabes que van a haber historias para ti, sigas o no la continuidad, porque va a haber un montón de historias cortas a las que conocer nuevos autores o personajes. Y luego, si que te enganchas, pues sí que puedes ir a la continuidad y darle a las series, que también el trabajo de series está siendo espectacular. Bueno, Yo tengo la suerte de engancharme con las series cortas. ahora comentabas el tema del top 3 de ventas en Amazon. De hecho, creo que nosotros, cuando fuimos a comprar, no sé si fue el primer o el segundo tomo, tuvimos que esperar porque no era difícil de encontrar, ¿no? Ya no quedaban. O sea, que la avalancha de compradores que ha tenido Planeta Manga, por lo menos el primer y el segundo tomo, Sí, sí. bueno, yo creo que ha sido una sorpresa, una agradable sorpresa, claro. Mucho. El otro día nos preguntaban también en otra entrevista, trapos sucios de la creación de la revista, del proceso de... Claro. Y nos costaba, ¿no? Porque parecía que todo había sido como muy maravilloso. Realmente ha habido un muy buen rollo y todo parecía que había funcionado muy bien. Y en cambio yo me acordaba de anécdotas de cantidad de también, ¿no? Alumnos de la escuela que estaban súper interesados con un proyecto así porque les Claro. ilusiona ver una posibilidad de futuro, ¿no? Entonces son la gente que se tiró a las tiendas
y volvían y te decían, oye, que no está. ¿Qué Sí. ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ujú. Y se dio el caso de eso, ¿no? De que el lugar habitual de encontrarlo, que era la especializada, pues había volado, no sé cuántas habían encargado, pero ahí no estaba. Entonces, de repente, la gente redescubría otras tiendas, porque incluso la librería generalista, los grandes almacenes, también habían apostado por la revista. El equipo comercial hizo un buen trabajo, explicó lo que era el proyecto y llegó a esos nuevos puntos de venta. Con lo que mucha gente en muchos lugares del país que a lo mejor no pueden disfrutar de una librería especializada, Ujú. pues oye, pueden ir a su librería de toda la vida y conseguirla. Y fue como, venga, también el redescubrir las otras librerías que tenían quizá una menor conexión con el cómic. Eso como que incluso le ha dado esa nueva vuelta de tuerca, una cosa inesperada en el proyecto y que sucedió y sucedió ya en el número 1, en la primera la gente iba a comprarla y no está. Y tenían una pequeña peregrinación a ver de dónde podían encontrar el número 1 de Planeta Manga. Claro. Bueno, ah, has mencionado antes que algunos de los estudiantes de la escuela estaban interesados en este proyecto porque lo veían como una oportunidad de futuro. Entonces, mi siguiente pregunta o el siguiente tema a tratar es un poco el cómo puede acceder la gente a Planeta Manga, ¿no? Cómo pueden, pues, no sé si presentar su proyecto o a lo mejor un portfolio. Explícanos un poco cuál es el proceso que se sigue. Ok, mirad, el proceso es muy sencillo y los editores están trabajando en ello para facilitarlo precisamente. En todos los números de la revista, Ujú. igual también lo tenéis en la web, tenéis una dirección donde poder enviar vuestros proyectos. Ujú. Lo interesante es el cómo enviarlos. Ya os digo que cuando la cosa arrancaba, las primeras semanas, todo el mundo era un poco temeroso de, bueno, envío mi proyecto aquí, esto es un poco raro, va a funcionar, esto se ha probado varias veces y no ha funcionado bien, había dudas. A día de hoy, por lo que los editores nos han transmitido a los autores, tienen auténticas avalanchas. Pasaron de poder responder de manera individualizada a cada uno de los proyectos a que sea imposible. Cada día reciben un montón de propuestas, pero siguen fomentando que la gente les envíe, porque ya no solamente están abiertos a proyectos de cómic, sino que han abierto también un poco la veda a la ilustración, ¿no? Y toda aquella gente que, pues más que la narrativa, pues también le gusta simplemente lo que es la estética, la iconografía, del manga o de todo un poco lo que es la ilustración oriental. Y también han abierto la revista a eso, ¿no? Con lo que también están invitando a ilustradores si quieren a enviar colaboraciones. Ujú. Entonces, voy a tirar de chuleta Sí. para acordarme, porque la dirección es proyectos planetacomic arroba planeta.es. ¿Vale? Vale. Repito, proyectos planetacomic, todo junto, proyectos planetacomic Ujú. arroba planeta.es. También lo tienen en la web y aparece en todas las revistas. Al final, allí donde está el código también para hacer las votaciones de lo que te ha gustado más, Ujú. pues ahí tienen el anuncio este. Luego lo interesante es qué es lo que se tiene que enviar. Ellos valoran mucho el cómo se envía ese proyecto, ese portfolio, porque cada vez el nivel ha ido subiendo más. Cuando tengáis la oportunidad de coger el número 3 de la revista, veréis que es ya una pasada, tanto a nivel de los nuevos ilustradores como las nuevas series, la continuidad que se le ha dado. Realmente el nivel de la revista es espectacular, a nivel tanto de historias como de dibujo. Claro, hay que enviar un buen proyecto. Ellos valorarán pues, que les envíes una breve sinopsis, algo que en 3, 4, 5 líneas entiendas de qué va tu historia, qué es lo que les estás enviando, les puedas enviar, sobre todo, si es narrativa, si son páginas de cómic, enviar, hacer páginas de manga, en este caso el sentido de lectura es oriental, pues si ya está adaptado, pues Ujú. mejor que mejor. Y en caso de que ya sea historia o shot, no hace falta enviarlos enteros, pero sí enviar una buena selección de páginas de muestra para que ellos vean cómo narráis. Para eso es necesario, si vuestra historia pues, tiene partes más tranquilas, con diálogos, localizaciones, pues enviar páginas que muestren eso. Luego también, si tiene escenas de acción, si vuestro proyecto es algo más shonen, pues precisamente querrán ver cómo dibujáis esas escenas de acción. Pueden ser de 4 a 8 páginas y ellos ya se pueden hacer una buena idea. Vale. Lo único, luego también valorar, ¿no? Qué parte proporcional eso es de vuestro proyecto. Pero sobre todo se querrán fijarse en cómo dibujáis los personajes, cómo los movéis, cómo narramos y luego también, pues eso, cómo se dibujan las localizaciones, porque es muy habitual enviar un proyecto con 3 4 dibujos sueltos de personaje y eso no es un proyecto de manga, eso no es un proyecto de cómic. Hay que enviar páginas y hay que enviar los diseños completos y una sinopsis
yo aconsejo mucho una breve descripción del argumento, casi por completo, para que le puedas demostrar al editor que controlas el final de tu historia, que eres capaz de hacer llegar tu premisa inicial a un buen final. Vale. Y sobre todo, si eres autor novel, recomiendo quizá empezar con un one shot y no intentar venderles una serie de 28 tomos. Claro. ¿Vale? Porque parece algo como muy de sentido común, pero está pasando. Hay gente que envía a veces simplemente un guión con una propuesta de una serie larguísima y no se ha molestado ni siquiera a buscar un dibujante con el que colaborar. Entonces, los proyectos, cuanto más concretos, cuanto más elaborados, una buena portada que la venda bien, una buena sinopsis que explique muy bien de qué va esta historia y cuál es el tono que va a tener, y luego páginas de muestra. Eso es lo que va a abrir las puertas a los dibujantes a la revista. Vale. Bueno, pues acabas de comentar algo que me ha llamado un poco la atención, y es que hay gente que no solo está presentando proyectos dibujados, sino hay gente que está presentando proyectos que están escritos. Entonces, a mí personalmente me gustaría saber si existe la posibilidad de que a lo mejor a un escritor o un dibujante no acabe de convencer su proyecto, pero crean que a lo mejor el estilo de dibujo o la forma de explicar las historias pueda ser interesante y acaben saliendo colaboraciones de personas que no se conocen, o a lo mejor gente que en algún momento ha trabajado junto, ¿no? Para poder crear obras, ¿no? Tanto con guionista y dibujante. A riesgo de equivocarme mucho, voy a intentar dar una respuesta un poco vaga a algo que creo que tendrían que responder los editores. Bueno, Por lo que preguntas, ya estás planteando ese espacio ideal donde, si llegas en ese tipo de proyectos, hubiese una persona que pudiese coger y venga, voy a sumar a este dibujante con este guionista, que se conozcan y a ver si eso florece. A día de hoy es muy complejo que pueda pasar, al menos creo yo, tal como dos personas que se dedicasen en exclusiva a hacer parejas y a ver cómo funcionan. claro. En la escuela lo que sí que ha sucedido es que aquellos que tenían ideas han empezado a buscar dibujantes. Había guionistas pues que a lo mejor empezaban a tantear, ¿no? Como ven lo que compañeros hacen. Hoy en día la gente sube su trabajo a redes. Entonces es muy habitual el hacer esos contactos. Antes era Debian, hoy en día es más ArtStation, pero también Instagram, se ha convertido en un poco en ese punto de contacto. Entonces, yo invito a que se haga un poco de trabajo proactivo por parte de los creadores, y si eres un dibujante y se te da mal los guiones o estás buscando, oye, me gustaría hacer un proyecto yo qué sé, de sport, o necesito algo, pues eso, más social, me gustaría dibujar algo de este estilo, comunicarlo en tus redes, subir dibujos en esa línea gráfica que te gustaría trabajar y un poco tirar la caña, ¿no? En ese sentido, Claro. para ver si se van creando esas parejas. Porque necesitamos esa parte proactiva también por parte de nuestro lado, ¿no? De los creadores, de ir sumando, de ver quién te gusta lo que hace y a lo mejor proponérselo. Entonces, lo mismo que hacen los guionistas, que se suelen mover muy bien en redes, quizá lo podemos también hacer los dibujantes, ¿no? De ir buscando guionistas diciendo, tengo estos diseños de personaje, o tengo este mundo, o tengo hecho estas páginas de muestra, pero necesito a alguien que me ayude a escribir. Envíenme vuestras ideas de sinopsis y a ver si montamos un pack. Creo que es un poco el camino. Entonces, Y con un poco de suerte, cuando vuelvan los salones. claro, ahora con el tema del COVID, ¿no? Pues estaría un poco complicado. Bueno, siguiendo en el tema en el que estamos hablando ahora, y yo creo que ya un poco lo último, también me gustaría saber si es posible que una persona envíe su proyecto y a lo mejor el editor al cargo vea que este proyecto a lo mejor no acaba de funcionar, pero sigue en otro campo, o a lo mejor en otro género, o a lo mejor otro tipo de historia, puedan decir, oye, pues a lo mejor esto que nos estás presentando no nos interesa concretamente, pero nos gustaría que realizaras una serie de un Spokon, por ejemplo. ¿No? Eso o sea, lo hacen de manera habitual los editores. O sea, eso forma parte de su día a día, esa valoración. Os podría explicar un montón de casos que precisamente lo que ha pasado es exactamente eso. Recuerdo el caso de Sara Solé, una también de las dibujantes que aparecen en el número 2, su serie, bueno, es un one shot de Ikigai, pero ella venía ya de colaborar en Planeta, precisamente a hacer una adaptación de novela que era En la oscuridad, una novela sobre un secuestro de Al-Qaeda, un género totalmente diferente. Ese proyecto
le llegó porque los editores le vieron muestras que ella había hecho para el mercado americano, precisamente cogiendo personajes Catwoman y Yedras, pues ese rollo, ese universo de ODC, pues los editores vieron esas páginas y supieron valorar de, mira, esto es lo que hace Sara, sería genial para la idea que nosotros tenemos de esta adaptación. Y fue como se la propusieron. Pero también cuando la vieron trabajar, enseguida que surgió la oportunidad dijeron, oye, mira, está Planeta Manga, ¿te apetece pegar el salto y venirte para acá? Porque la conocen como también dibujante de acción y todo ese rollo, ¿no? Entonces sabían que le iba a encajar como un guante. O sea, ese trabajo es un trabajo que hacen siempre los editores. Así que enviad aquello que a vosotros se os da bien, intentad buscar la parcela, aquella que lo que os comentaba al principio, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaría hacer, pero estar abiertos, ¿no?, a esas propuestas, porque a veces de repente eres la encaje y ese primer proyecto te abre las puertas de un montón más que a lo mejor están más cerca de la que a ti te gustaría. Entonces, cuando estás arrancando es muy importante tener esa mente abierta. Vale. Entonces, dentro de la revista, bueno, lo has mencionado antes, hay tanto historias cortas como historias que bueno, se serializan, digamos, porque van avanzando con los tomos. Entonces, ¿cómo una historia que está serializada se decide si termina o sigue? ¿Funciona por tomo? ¿Es algo que está pactado ya desde el principio, desde que empieza la historia? ¿O cómo funciona exactamente? ¿Cuál es el, el procedimiento que Una utilizan? vez más, creo que es más una pregunta para los editores. Yo creo que deben hacer un mix. En mi caso, de momento no se me ha ocurrido plantearles una serie. Pues no me veo exponiéndome a un recorrido tan largo. Me lo paso mejor con los one-shots que comparten el mismo mundo y listo. Pero tiene que ser una mezcla. Hay que haber pactado unos mínimos para poder llegar a algún punto de la historia que sea interesante y supongo que a partir de ahí empezarán a hacer valer también un poco las votaciones de los propios lectores. Claro. Todo eso está ahí para que tiene un sentido. De hecho, precisamente en el número 3 de Planeta Manca vuelve Akira Pantsu, que es la dibujante de Midori Boshi, que fue uno de los shots que vamos, la gente se volvió loca cuando lo leyeron con el número 1, gustó un montón. Uno de los shots que pegó fuerte. Entonces, claro, seguramente eso se reflejó en las votaciones y lo tenemos de vuelta en el número 3. Vale. Es que supongo que los editores utilizarán este feedback de manera constructiva precisamente para revivir lo mejor posible para los lectores. Entonces, bueno, ya hablando de temas un poco menos editoriales, ¿no? Volvemos un poco a lo que es publicar en la revista, en tu experiencia personal. ¿Cómo ha sido trabajar con otras personas en algo que, aunque sean proyectos diferentes, sea algo que es, bueno, unitario, como la revista, ¿no? Es decir, os conocéis entre vosotros, hay feedback entre vosotros, bueno, no sé. A eso me refiero un poco. ¿Cuál es la relación que mantienen los autores entre ellos dentro de la editorial? Ahí creo que soy, bueno, no es que sea una rara avis, pero sí que he tenido la suerte de conocer a muchísimos. Muchos también habían sido exalumnos míos o compañeros de trabajo, con lo que tenía una relación muy directa y podía muy rápidamente ver si estaban interesados en el proyecto y decirles, oye, ¿te vas a sumar? Y sí, ya me decían que estaban en contacto, hacían esos primeros contactos con la editorial para preparar sus series o sus shots. Y claro, mi experiencia ya era buena con toda esta gente, porque nos íbamos enseñando los materiales, íbamos comparando, íbamos viendo un poco de ese pique sano de, mira, he hecho esto, ostras, voy a tener que apuntar en mis páginas. ¿No? Eso ya se daba de por sí, porque es algo que se da en la profesión, pero lo que fue muy mágico fue en la presentación del número 1 el poder conocer en persona al resto de autores, ya con los ejemplares en la mano, y claro, se creó una pequeña comunidad, ¿no? Era gente que conocías a lo mejor a través de su trabajo en redes, pero con el que nunca te habías podido pues, encontrar en persona y hablar directamente. Y es muy distinto ponerle un comentario, un me gusta a alguien, que tener 5 o 10 minutos de calma en el salón compartiendo una publicación y poder explicarle el por qué te gusta tanto su trabajo, ¿no? O qué partes disfrutas más o disfrutas menos. Eso creó una sensación y un buen rollo bastante espectacular. Ya la cúspide fue cuando nos juntaron a todos, cuando estábamos en ese mejor momento de efervescencia de todos conociéndonos, compartiendo ahí esas experiencias y nos soltaron
la traducción al japonés del primer tomo de Planeta Manga. Ya fue como la rotura máxima, ¿no? Estábamos todos extasiados conociéndonos y en un momento de máxima felicidad, ¿no? Hablando un poco de que nos había gustado más de cada publicación o de cómo había quedado la revista o de cuáles podían ser los planes para las siguientes entregas, y aparece esa traducción en japonés como parte de todo el proyecto editorial que estaban haciendo precisamente para vender esas series luego fuera, ¿no? Hace relativamente poquito, hace menos de un par de semanas, que ya se comunicó que ya habían colocado la primera serie en Francia. Alter Ego ya se había vendido y ese es un poco el futuro de las series, ¿no? Esperamos que todo ese trabajo vaya ahí. Entonces, pues imaginaos, ¿no? La experiencia con los que tienes más a mano directamente, pues te cambias los cromos, te vas enseñando páginas en día a día, les vas explicando un poco la idea de la historia que quieres hacer, o ellos si están en una serie te bajan, pues venga, todo el NAME, todo el story de un episodio, a ver si se entiende, más cañas, y otros en cambio que van probando cosas técnicas y te lo enseñan, mira, estoy probando, estoy haciendo esto con esto así. No sé si habéis tenido oportunidad de ver las páginas de Euroboros de Ernest Sala, Sí. que ya salió en el número 2. Eso es un autor que trabaja todo a mano. Claro. La magia que hace con las tramas y todos esos efectos que hay, no penséis que hay nada digital. O sea, esos algún día esperamos poder ver los originales, porque tendrían que estar expuestos en el salón o en un museo, Sí. porque precisamente está todo hecho a mano, ¿no? Y el poder ver el cómo trabaja, cómo prepara los bocetos previos, que a veces cuelga material de ese en redes, es muy alucinante, es muy alucinante. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando un poco este meeting, me gustaría saber cómo tú crees que el consumidor español de merchandising, de manga, de cómic, incluso, ¿no? de cosplay quizás, puede apoyar a artistas, ya no solo al Proyecto Planeta, sino a que la comunidad de profesionales del cómic en España avance. ¿Cómo crees que esto se puede llevar a cabo? Los lectores tienen mucho poder. Es decir, el hecho de apoyar una publicación ya es mucho. Tú sacrificar parte de tu sueldo o de tu asignación a cada semana o cada mes a apoyar a unos autores, eso es lo mejor que se puede hacer. Pero aparte, la mayoría de autores nacionales van a salones o tienen sus propias tiendas o venden commissions, hacen su propio mercha de las series o de personajes propios. Entonces, siempre que haya la oportunidad, pues venga, a aquellos autores que más te gusten, intenta seguirlos en redes, transmíteles tus sensaciones. Muchas veces, a veces te empieza a escribir mucha gente después de los salones y con Planeta Manga yo tengo la sensación de que he dejado de responder un montón de gente que me sabe muy mal porque era un poco una avalancha y entre que no yo no soy muy de redes y de esto, pero ves que hay gente que desde ese momento te sigue, te comenta las publicaciones, de repente se interesan por obra tuya anterior y te preguntan, y eso pues también es muy interesante, ¿no? El otro día en una charla me preguntaban, oye, de lo que sacaste La Bruja, de todo lo que has hecho años atrás, ¿tienes algo parecido? Y le recomendaba el Red Sonja que hicimos en Planeta, ¿no? Con Roy Tomás y Esteban Maroto, que ahí probé algunas de las técnicas a nivel de acabado que luego utilicé en el one shot. Entonces, veías que sí que hay gente que sabe muy bien cómo puede ayudarte y es precisamente mostrando ese interés y, venga, pues en cada día, cuando pueden, pues apoyarte en tus publicaciones, apoyarte cuando estás en un salón vendiendo en los fanzines, eso es lo mejor que se puede hacer. Y es lo que de verdad agradecemos de todo corazón. Vale, pues bueno, yo creo que más o menos ya por aquí podríamos dar por finalizado, ¿no? Este podcast, charla, meeting. Muchísimas gracias por habernos concedido parte de tu tiempo y esperemos que todo esto, estas cosas que hemos ido hablando durante el día de hoy pues hayan ayudado a gente que a lo mejor no está tan informada ¿no? a que se anime a publicar o a que siga apoyando los productos que se hacen aquí. Si tienes algo que Espero decir. no haberos aburrido mucho. No, no, para nada. De verdad, espero no haberos aburrido demasiado. Y de verdad, Raúl, muchas gracias por vuestras preguntas, por este espacio. Espero que el proyecto Encebagraph funcione muy bien. De verdad, muchísimas gracias por este apoyo. Y nada, nos vemos pronto. Espero que muy pronto. Vale.